Buenas noches, doctores. Hoy vamos a hablar un poquito sobre polimerización de los adhesivos dentales y cómo la distancia de lo que nosotros ubicamos, el pico de la lámpara, afecta la polimerización o la fuerza de unión del adhesivo. Por ejemplo, tenemos dos situaciones clínicas, sector anterior y sector posterior. En el sector anterior no tenemos mayores problemas porque nosotros podemos pegar el pico de la lámpara lo más cerca posible a la restauración, por consiguiente, o a la zona donde hemos aplicado el adhesivo, por consiguiente, podemos fotopolimerizarlo correctamente de acuerdo a las indicaciones del fábrica. El problema surge, por ejemplo, en el sector posterior, en donde las cúspides no me permiten pegar el pico de la lámpara a la superficie donde hemos aplicado el adhesivo y sobre todo en una clase 2, en donde allí a veces tenemos la condición de que en ese piso gingival no vamos a tener esmalte que garantice un buen sellado y nos queda completamente dentina expuesta. Entonces ahí tenemos un problema importante. ¿Sí? La mayoría de nosotros debemos de polimerizar los adhesivos lo más cerca posible, a un máximo 1 milímetro de distancia deberíamos estar, ¿no? Pero esa inestabilidad nos genera ese movimiento del pico de la lámpara y a veces pues nos alejamos un poquito por un descuido, por no mirar. Entonces tenemos ese problema importante, a veces también en el sector anterior, en donde no estamos llegando correctamente a fotopolimerizar por una inadecuada distancia de nuestra fuente de luz o el pico de nuestra lámpara para poder polimerizar correctamente el adhesivo. Entonces, revisando la literatura, yo he encontrado un artículo bastante interesante que te podría servir para que tú puedas profundizar un poquito en ese tema y revisar literatura tal vez más actual. Este artículo que te voy a mencionar se escribió en el año 2006 en el Journal Aesthetic Restorative Dentistry por el doctor Su, en donde justamente analiza cómo influye la distancia con la fuerza de unión de estos adhesivos sobre dentina. Acá demuestra en este artículo que cuando uno aumenta la distancia en 2,3 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 42%. Cuando nosotros aumentamos la distancia en 4,6 milímetros, a 4,6 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 63%. Y cuando la distancia aumenta en 6,9 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 79%. Esto, sobre todo, es muy importante cuando nosotros hacemos restauraciones posteriores, sobre todo restauraciones de clase 2, en donde no tenemos ese pico especial de estas lámparas que se pueden meter dentro de la cavidad y que con nosotros tenemos nuestro pico normal, nuestro pico ancho, en donde por la posición de las cúspides o por la ubicación de las cúspides no nos permite llegar a fotopolimerizar correctamente el adhesivo. Y en este artículo también eh, habla justamente de una posible solución, que es el aumento del tiempo que te recomienda el fabricante para que tú puedas fotopolimerizar el adhesivo. Es decir, ellos analizan también la posibilidad de poder duplicar el tiempo de fotopolimerización para poder contrarrestar esta disminución. ¿Sí? Eso podría ser una solución bastante interesante, pero bueno, pues tenemos el problema de el generar más calor, el generar tal vez mayor resequedad de la dentina, ¿no? Por riesgo de más sensibilidad, más contracción, qué sé yo, factores que tal vez tendrías que considerar. Pero si yo tuviese un adhesivo que no dependa de la luz, ¿no? Un adhesivo que no dependa de la luz para que pueda polimerizar correctamente, un adhesivo de polimerización química, podría ser interesante, sobre todo en este tipo de situaciones, en donde yo sé que la luz no va a llegar correctamente y que ya no dependería de la luz para que este adhesivo polimerice correctamente. Entonces, yo te quiero mostrar este adhesivo de acá que lo desarrolla Tokuyama en el año 2017, que se llama Palfic Universal Bond, un adhesivo bastante interesante que tú podrías intentar utilizar. Vamos a ver un video.
En el mundo entero se le conoce como Tokuyama Universal Bond. Es de autocurado, se mezcla una gota del A con una gota del B, se mezclan, ¿no? Viene con este porta adhesivo, ¿no? Está como una especie de vasito de apio para que lo puedas mezclar, y solo necesita aplicarse 5 segundos, solo se necesita frotar 5 segundos. Tiene alcohol isopropílico, ¿no? El grado de volatilización es mucho más alto. Se airea, ¿no? Y obviamente ya no requiere luz. En este caso están aplicando una resina bulk para hacer la restauración. Este adhesivo va a polimerizar en ausencia del oxígeno. A eso se le llama curado anaerobio. Es decir, cuando yo lo tape con el material restaurador, este adhesivo va a comenzar a polimerizar. Un adhesivo bastante interesante que tal vez podría ser importante que tú lo puedas utilizar. Sin duda, es un material que tienes que probar, que tienes que investigar.